Bueno, estamos para arrancar nomás. Bueno, entonces, 23 de marzo, 5:23 horas, reanudamos. Lo que voy a hacer ahora es dictar la sentencia oral en forma íntegra, razón por la cual les pido por favor que no hagan ningún tipo de manifestación, si pueden mantener los micrófonos silenciados, perfecto, estoy viendo que están silenciados, puesto que la sentencia después se transcribe solamente lo que digo ahora y la sentencia es netamente oral. Dicho esto, entonces paso a comenzar la elaboración de la sentencia. Voy a tener por acreditado que desde enero del 2019 hasta el día de la fecha, tal como ha sido ampliada la requisitoria de elevación a juicio en esta audiencia, la acusación en esta audiencia, usted, señor Federico Ramos, omitió prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijas, Carolina Estefanía, de 11 años de edad, nacida el 10 de junio del 2009, y Tiziana Indira, de 8 años de edad, nacida el 7 de febrero del 2013. Ambas domiciliadas en Castro 1177, piso segundo 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a su madre, María Silvina Chiosone. Básicamente, señor Federico Ramos, usted omitió prestar cualquier auxilio vinculado a la educación. Usted omitió prestar auxilio a sus hijas vinculado a la alimentación. Usted omitió prestar todo tipo de medios en salud, en vivienda, en lo que es la vestimenta, la ropa informal, la ropa escolar, la conectividad y el esparcimiento de las mismas. Este hecho lo tengo acreditado, más allá de toda duda, ha quedado debidamente acreditado, no solo contando con su reconocimiento. Usted en esta audiencia, al inicio del juicio, a través de su defensa, nos manifestó que reconocía los hechos, que tenía conocimiento de que podía discutir los mismos en un juicio oral y optó simplemente por reconocer los hechos tal como habían sido imputados. Pero no solamente los tenemos acreditados de esa manera, sino que también estos se encuentran acreditados a través del relato de la propia víctima, la señora, víctima indirecta, mejor dicho, como ha mencionado el asesor tutelar, la señora María Silvina Chiosone. Ella, en esta audiencia, nos relató todos los esfuerzos que realizó para que sus hijas, sus propias hijas también, puedan alimentarse. Nos contó todas las peripecias que tuvo que realizar para conseguir alimentos, todo el esfuerzo que tuvo que realizar para conseguir trabajo, cómo fue de a poco conformando una pequeña red de contención frente al no tener familiares directos que la puedan ayudar para poder pedir pequeños préstamos personales y poder ir pagándolos para costear todo esto que he mencionado: salud, alimentos, trabajo, educación, etc. Nos contó también las dificultades que tenía en la vivienda donde habita, ya que si bien está todo pago, el mantenimiento de la vivienda se hacía muy costoso y realmente tenía muchas dificultades para poder afrontarlo. Este testimonio, que en cada uno de los puntos fue muy elocuente y muy concluyente, y verificando la prueba documental que ha acercado la Fiscalía, se verifica que el relato es coherente en cada una de sus declaraciones, se manifiesta de la misma manera, nos dan los mismos datos. Nos mencionó en cuanto al trabajo que se realizaba tareas para mantener a sus hijas a través de Rappi, a través de la red, de dicha red realizaba entrega de distintos elementos por 60 pesos cada uno de los viajes, que lo hacía en bicicleta, que como eso no le alcanzaba, también hacía trabajos de limpieza que le pagaban entre 400 y 500 pesos la hora, pero que era algo esporádico, y que como tampoco alcanzaba, también tenía el AUH por las dos hijas en un total de 3.100 pesos por cada una de ellas. Nos refirió que para alimentarse, como el dinero no alcanzaba, también tenía que recurrir a distintos medios sociales. Así iba a un comedor los días lunes, jueves y domingo,
a otro los días miércoles, retiraba una vez por mes bolsones de comida en San Juan, en la avenida San Juan. Recibió en su momento ayuda de un comedor ubicado en la calle México, 4070, para poder mantenerse. De la misma manera, tuvo las mismas dificultades para poder paliar temas de educación, temas escolares y ropa. Conforme nos ha manifestado la señora fiscal en esta audiencia, nos mostró con los índices actuales de inflacionarios y de ingresos, que a pesar de todos estos esfuerzos seguía estando por debajo de la línea de pobreza, pero sin embargo procuró brindar esos medios indispensables que usted no ha realizado. Esta testimonial debe ser enmarcada, y a pesar de haber sido muy precisa, quiero remarcarlo también, de acuerdo a los tratados internacionales, convenciones y la ley de protección de la mujer, como así también de la jurisprudencia vinculada a la materia, nos refieren que es importante que el testimonio de la víctima en estos supuestos que tienen que ver con violencia de género, en este caso violencia económica, se tenga presente que tiene el mismo valor de prueba como para derrocar de alguna manera la presunción de inocencia. En ese sentido, en el Tribunal Superior de Justicia aquí se ha resuelto de esa manera en el fallo Newbery-Greb y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Rosendo Cantú. Allí se estableció la importancia del valor probatorio de la víctima en casos de violencia de género. Razón por la cual no solo contamos con una víctima que ha declarado de manera precisa y contundente, muy circunstanciada en cómo iba sorteando las distintas dificultades que tenía para brindar los medios indispensables para la subsistencia de los hijos que mantiene con usted, señor Ramos, sino que esa declaración se apoya, como decía, en su propia versión al reconocer estos hechos y también de los distintos informes que fueron elaborados, ya sea por la Oficina de Violencia Doméstica, por la OFAVIT, la Oficina de Asistencia a la Víctima y el Testigo. Y quiero remarcar algunos de esos puntos. No voy a aburrir con este punto porque entiendo que es un punto que no está controvertido, ni la Fiscalía ni la Defensa lo controvierten, es una suerte de acuerdo probatorio de que estos hechos están acreditados, pero son muy elocuentes cada uno de los informes. La licenciada Karina Centurión menciona el trabajo de Rappi que iba haciéndolo y que justamente ese trabajo le permitía, ya que estaba al cuidado de sus hijas, poder realizar actividad laboral en el momento en que podía, sobre todo en horario nocturno. Así se lo relata, así aparece en el informe respectivo. Mencionando que percibe 60 pesos por cada una de esas actividades. De la misma manera se observa lo mismo con los informes del 12 y 13 de junio del 2019 de la trabajadora social Jessica Sinisi, del Ministerio Público Fiscal, donde dan cuenta de los ingresos y cómo va trabajando cada uno de estos puntos. Y por último, también contamos con el informe de Verónica Aumann, quien el 27 de diciembre del 2018 nos habla de la misma situación y nos habla de una situación de riesgo moderado. Estos informes son muy elocuentes respecto de la situación en que se encontraba. Respecto de cuál es el encuadre legal que corresponde sobre estos hechos, debo mencionar que la ley 13.944, señor Ramos, sanciona como delito a quien omite prestar los medios indispensables para la subsistencia de sus hijos. Como todo delito que no requiere una acción concreta, no requiere que usted haga algo, sino lo que le recrimina precisamente es que usted, señor Federico Ramos, no hizo absolutamente nada con respecto a sus hijas. Para tenerlo por acreditado se exigen tres grandes ideas, tres grandes elementos. Por un lado, la situación generadora del deber de actuar, una situación en la cual usted tiene una obligación legal que le obliga a hacer algo. Y en esto, siguiendo al asesor tutelar, en el artículo 638 y 658 del Código Civil, se establece la obligación alimentaria de ambos padres respecto de sus hijos. Y por otro lado, la ley 13.944, que le acabo de mencionar, menciona precisamente que el padre que no brinda los medios indispensables
que omite prestar los medios indispensables, es sancionado con una pena de multa o prisión. Razón por la cual nos encontramos en una situación que usted estaba obligado a actuar. Y estaba obligado a actuar porque ha quedado acreditado en esta audiencia, con las partidas de nacimiento respectivas, que, concretamente, Carolina Estefanía y Tiziana Indira, las víctimas en este caso directas, son hijas tanto de la señora Chiosone como de usted, señor Ramos. Razón por la cual nos encontramos en presencia de esa situación. En segundo lugar, tiene que haber una omisión. Esto es, que usted no haya realizado nada para evitar afectar la integridad de las menores, para que usted no haya realizado nada para brindarle algún medio para que tengan ingresos, auxilio, ayuda en vivienda, en salud, en educación, etcétera, etcétera. Y esto está acreditado no solo con su reconocimiento y con los dichos de María Silvina Chiosone, sino todos los informes surgen de manera clara, y cada vez que se ha establecido incluso una cuota alimentaria, usted no la ha pagado. Razón por la cual está acreditado, ya que en caso de que usted hubiese efectuado un pago, debería haberlo acreditado. Es una prueba que le corresponde a usted si acredita un hecho. Entonces tengo acreditado que ha habido una omisión. En tercer lugar, lo que se exige para que la conducta omisiva que le estoy reprochando y que la Fiscalía lo acusó, es que usted haya tenido posibilidades de realizar esa conducta debida. Y yo concluyo que usted efectivamente se encontraba posibilitado para efectuar el pago. No voy a discutir la situación en que usted se encontraba, que se encontraba sin trabajo, se encuentra sin trabajo hace mucho tiempo, pero lo cierto es que lo que uno tiene que analizar en esta circunstancia es si usted en algún momento pudo haber efectuado, tenía la posibilidad de efectuar algún pago y no lo hizo. Y esto lo tengo debidamente acreditado. Y lo tengo acreditado precisamente en primer lugar porque fue usted, a través de su Consejo de la Defensa, quien reconoció el hecho. Y reconocer el hecho implica reconocer que usted es el padre, que usted omitió prestar los medios indispensables y que usted tenía posibilidades para realizarlo. Concretamente, cuando uno observa cuál es la interpretación de este delito, uno, por ejemplo, en el libro de D'Alessio nos mencionan que la ley penal castiga a quien omite prestar un mínimo suficiente, incluso haciendo una distinción entre la ley civil y penal, aclarando que puede que la ley civil establezca algún tipo de alimentos, de dinero por alimentos, que no sean indispensables y necesarios, y la ley penal es un poco más acotada. D'Alessio, Código Penal Comentado, página 147. Sin embargo, lo que no hay discusión es que la ley penal es aplicable y rige cuando usted no brinda medios suficientes para mantener a las personas, para poder que se puedan alimentar y demás, cuando no lo pueden hacer. Y esto es lo que ha ocurrido en el caso. ¿Cómo llegó a la conclusión de que usted, sin margen de duda, tenía posibilidades de realizar la conducta debida? ¿Usted podía brindarle medios indispensables? Por varias razones. En primer lugar, resulta inverosímil que usted durante 2 años en ningún momento haya podido efectuar algún tipo de pago. No digo ya el monto total que usted debe por alimentos, sino algún tipo de manifestación, de pago, de entrega de alimentos, de entrega de uniformes, de entrega de ropa, de ir a buscar bolsones de comida como hizo la madre de las menores. Simplemente usted mostró una desatención total. Usted pudo ir a buscar los bolsones de comida para ella si no lo hizo. Usted pudo, durante esos 2 años, alimentarse, usted pudo vestirse. Y sin embargo se despreocupó si sus hijas tenían alimento suficiente, si sus hijas tenían los medios indispensables para concurrir, por ejemplo, a la escuela, para poder tener elementos de higiene, etcétera, etcétera. Y concluyo que en ese tiempo usted sí pudo efectuar los pagos, porque cuando yo observo incluso que usted efectuó 2 veces 2 pagos, 2 importes. En primer lugar, ya lo voy a buscar y lo voy a encontrar, un segundito. Usted efectuó un pago el 12 de abril del 2019 por la suma de 3.000 pesos
que era la cuota alimentaria que usted se había comprometido precisamente un par de meses antes de ser condenado y que no cumplió. Y al efectuar ese pago, usted lo hizo unos días antes de que iba a ser intimado de los hechos en la Fiscalía. De modo tal que cuando la justicia se puso encima suyo, cuando la justicia puso atención en su caso, usted consiguió el dinero para pagar los alimentos respectivos. Y en el día de la fecha, unos minutos antes de que comience el juicio oral, usted también pudo de alguna manera, a través de familiares, a través de terceras personas, a través de algún mecanismo, conseguir, no digo 100 pesos, 200, 300 pesos. Usted pudo conseguir 5.000 pesos, que era precisamente el monto de la cuota que estaba determinada. En síntesis, a lo que quiero concluir con esto es, independientemente de que haya tenido posibilidades o no de efectuar el pago total de los alimentos que estaban fijados de manera provisoria, usted durante esos 2 años no efectuó ningún pago. Usted no efectuó ni se acercó para brindarle, aunque sea un plato de comida a sus hijas, y usted sí comió. Usted se vistió, usted se alimentó, usted incluso refirió consumir cocaína y calculo que no debe obtener un suministro gratuito, razón por la cual usted tuvo que pagar también por esa circunstancia, pero no efectuó ningún pago de ningún tipo hacia sus hijas. Es por eso que tengo por acreditado los 3 elementos que exigen la figura legal. Respecto de cuál es la decisión que corresponde en este caso, es una decisión que es bastante compleja de tomar. Y es una decisión que es bastante compleja de tomar por lo siguiente. El derecho penal, esta es una infracción al derecho penal, no pretendo, señor Ramos, enseñar derecho penal a esta audiencia, pero sí explicar cuál es la decisión que corresponde al caso. El derecho penal intenta siempre buscar una salida alternativa al conflicto. Lo que busca no es una pena de prisión, sino lo que busca es que imputado y víctima, y las víctimas que haya en el caso, en este caso víctimas directas y víctimas indirectas, logren arribar a un acuerdo para evitar así la mayor aplicación de violencia. El derecho penal no hace otra cosa que gestionar conflictos. Y la gestión del conflicto en un Estado democrático es gestionar el conflicto teniendo en cuenta los intereses de las partes y aplicando el menor contenido de violencia para la decisión. Aunque la decisión de gestión de un conflicto y fijar una cuota alimentaria y que la misma se pague también es violenta, pero busca ese tipo de soluciones. Cuando esas soluciones no aparecen, cuando esas soluciones no son viables, ya sea porque el Código Penal no lo permite, pues una pena muy alta, o en casos como este, por la propia, creo yo, desinterés suyo respecto de este conflicto, no queda otra que el reconocimiento del derecho, la aplicación de violencia y el reconocimiento del derecho. Y lejos de compartir la postura aquí de la defensa respecto de la pena de arresto que no serviría para estos casos, lo cierto es que cuando hay una infracción de una persona sobre otra, el Estado tiene que reconocer el derecho de quien ha sido víctima para evitar que se aplique en el día a día la ley del más fuerte. Y en esta situación en la cual la madre de las menores, la señora María Silvina Tiosone, es quien tiene la guarda de las menores y que tiene que rebuscarse día a día para conseguir dinero para alimentarlas, no tengo ninguna duda que en esta situación usted es el más fuerte en este vínculo que los incluye a ambos con respecto a sus hijas. Y que, como no han llegado a un acuerdo, no queda otra que la generación de una decisión que es violenta que toma el Estado y que tiene en cuenta el reconocimiento del derecho. Creo mucho en el reconocimiento del derecho de cada persona que se presenta a reclamar justicia, si es que corresponde en el caso. Frente a esta situación, tengo 2 peticiones muy concretas, y aquí es donde aparece el contradictorio. Por un lado, la Fiscalía, que pide una pena de arresto de efectivo cumplimiento, acompañado por el asesor tutelar. Por el otro lado, el de la defensa, que hace una petición, en primer lugar, de eximir de pena, por no haber tenido usted margen de autodeterminación, con planteos subsidiarios de aplicación de pena de arresto, en su caso aplicación de multa del mínimo legal, y en su caso de multa del mínimo legal, en su caso arresto, en su caso prisión, y por último arresto domiciliario. Yo debo reconocer que el planteo de la defensa en este punto me ha sorprendido, porque entiendo que si han arribado a un acuerdo las partes, si han establecido la omisión de pruebas, se trata de reconocer el hecho en todo su sentido y no plantear que no ha tenido usted margen de autodeterminación por no tener ni bienes ni trabajo y por estar sufriendo
ASMA en líneas generales. Si se reconoció el hecho, es precisamente porque vamos a discutir es solamente la pena. Pero más allá de esta situación personal como juzgador, que me sorprendió la decisión, porque entiendo que, el acuerdo implicaba el reconocimiento de la responsabilidad sobre el hecho, lo cierto es que descarto que corresponda eximirlo de pena porque usted no haya tenido margen de autodeterminación. Por las razones que acabo de invocar, he acreditado, al menos de acuerdo a mi visión sobre este caso, a mi visión sobre la prueba, que usted durante 2 años sí tuvo posibilidades de realizar algún tipo de tarea, ya sea en Rappi, como hizo la madre de las menores, ya sea presentándose en distintos lugares sociales para conseguir comida para sus hijas, ya sea realizando una acción como parece ahora estar realizando para conseguir algún tipo de subsidio para poder pasarle a sus hijas menores. Mientras no fue reclamado por la justicia, usted no se movió en lo más mínimo. Y entiendo que incluso los pagos de 3.000 y de 5.000 pesos, incluso el pago de la adicción que usted refiere tener con dinero, es una muestra clara de que usted sí tenía margen de realizar la actividad y realizar la conducta debida. Por otro lado, mencionar que usted tuvo operaciones y cirugías y eso le impide hacer trabajo con fuerza, esto no quiere decir que usted no pueda realizar otro tipo de trabajo. De hecho, con las aplicaciones de entrega de distintos elementos a distintos domicilios, usted no requiere mayor fuerza para poder realizar la misma. Razón por la cual descarto ese argumento planteado. Por otro lado, y ya lo voy a mencionar porque es un argumento que menciona la defensa respecto de que usted padece un cuadro serio de asma, el mismo no lo tengo por acreditado ni en su estadio actual ni en su gravedad. Y lo voy a explicar por qué. En primer lugar, del informe del Patronato de Liberados, que se incorporó como prueba, al ser interrogado usted sobre sus condiciones de salud y educación, surge lo siguiente. El señor Ramos manifestó haber asistido a la escuela alcanzando el nivel primario. En cuanto a su estado de salud, manifestó no presentar dolencia alguna. Ante emergencia se utiliza el sistema de salud pública. De modo tal que usted mismo en la entrevista no recordó padecer ningún tipo de gravedad o problemas de salud. Simplemente refirió que no los tiene. En segundo lugar, su propio padre, cuando declaró en la audiencia, refirió que es cierto que usted tendría episodios de asma, pero al ser interrogado en concreto sobre esos episodios, refirió que en el último año no tuvo ningún episodio y que a veces eran esporádicos, podían aparecer, pero después se iban esos episodios. De modo tal que tampoco se ve acreditada ninguna actualidad de ninguna dolencia suya. En tercer lugar, usted no acreditó con ninguna documentación padecer de asma. Si bien se debatió en esta audiencia si podía incorporarse una prueba que fue presentada en forma extemporánea y que por eso fue rechazada porque no se permitía ingresar evidencia pericial que no estaba basada en ningún informe documental, que no permitía contradictorio porque precisamente la defensa había solicitado una omisión de pruebas y que por otro lado, reitero, era extemporáneo, lo cierto es que no surge ninguna documentación, ya que la defensa incluso nos refirió que ese informe no tenía documentación, sino era lo que usted refería. De modo tal que no tengo acreditado que usted sufra grandes inconvenientes médicos. Y por otro lado, agregando esto ya para mencionarlo, con respecto al pedido del arresto domiciliario, el Código Penal es bien claro y bien específico cuando establece cuándo corresponde eventualmente un arresto domiciliario en el artículo 10. Un segundito y ya lo voy a encontrar. El artículo 10 del Código Penal refiere que a criterio del juez se podrá, una cuestión potestad del juez, otorgar una detención domiciliaria cuando el interno enfermo, cuando la privación de la libertad en establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia, o se trate de una enfermedad incurable en periodo terminal. Ninguno de los dos extremos se da más allá de no estar acreditados en el presente caso. De modo tal que habré de rechazar los planteos de la defensa respecto al margen de autodeterminación que usted no tenía en el caso y también respecto de la petición de cualquier pena de arresto domiciliario.
Con respecto a la pena que corresponde en este caso, por la conducta que se le imputa, es cierto que la ley 13.944 establece una pena de multa o de prisión. En líneas generales, uno podría decir que es correcto la apreciación genérica que realizó la defensa respecto de un caso de alimentos. Es mejor que esa multa se pague y vaya directamente a la cuenta de la víctima a los efectos de alguna manera solucionar el conflicto, aunque sea a través de la pena de multa, y de esa manera que el dinero llegue directamente a manos de las víctimas directas del caso. En este caso serían de las menores Carolina y Tiziana. Sin embargo, uno no puede hablar de manera abstracta y de manera genérica sobre los conflictos concretos que se dan. En este caso, yo advierto que usted ya tuvo una sanción, usted ya fue condenado por infracción a la ley 13.944, es decir, usted fue condenado por infringir, por no cumplir con sus deberes como padre de alimentación. Y este es un dato importante, porque en aquella oportunidad, cuando fue condenado, se lo condenó a una multa, y de esa manera quedaba claro que usted debía internalizar, debía comprender la gravedad de este asunto, y el Estado le había dado una posibilidad dándole una pena menor para que usted de alguna manera empiece a internalizar la obligación que tiene como padre. Sin embargo, esto no fue así, porque usted, luego de pagar la multa respectiva, omitió nuevamente pagar cualquier tipo de dinero para alimentación de sus hijas. De modo tal que me encuentro convencido de que la pena de multa no fue lo suficiente como para poder dar respuesta a este caso. Y de hecho, usted refiere tener graves dificultades para abonar su cuota alimentaria, de modo tal que, ¿por qué habría de creer que una pena de multa se va a cumplir y se va a ejecutar cuando usted hace 2 años y 3 meses que no paga su obligación alimentaria? De modo tal que me encuentro convencido de que no corresponde aplicar una pena de multa en este caso. Y tampoco voy a hacer lugar a la petición de exhibición de prisión que hace la defensa, porque más allá de no encontrarse todavía firme ningún tipo de decisión, más allá de no dar un pedido concreto de prisión ni nada, tampoco se encuentra fundamentada esa exhibición de prisión, razón por la cual la voy a rechazar. Con respecto a la pena que corresponde, ahora sí, de prisión, y descartando que corresponda el arresto domiciliario, debo tener presente que la escala penal establece un mínimo y un máximo. Un mínimo de 1 mes de prisión, un máximo de 2 años de prisión. Tengo presente que uno debe ingresar por el mínimo de la escala penal, esto es por la pena de 1 mes, e ir verificando si se dan determinadas agravantes para ir aumentando la escala penal. En este caso yo encuentro muchas agravantes en su conducta, señor Ramos. En primer lugar, contamos con 2 víctimas directas. Me refiero a sus hijas Carolina y Tiziana Ramos. Contamos también con una víctima indirecta, porque de alguna manera al usted no hacerse cargo de ningún tipo de obligación alimentaria en ninguna de sus características y corrientes, se vuelve María Silvina Chiosone como víctima indirecta al no poder descansar de alguna manera en el restante progenitor para poder desarrollarse personalmente, profesionalmente y poder tener incluso no solo otro dinero, sino también mayor tiempo libre para su vida cotidiana. En segundo lugar, el periodo del plazo en el cual usted incumplió. Estamos hablando de más de 2 años de este periodo de incumplimiento. En tercer lugar, la reiteración de la conducta. Usted ya fue sancionado por otro periodo y sin embargo eso no fue suficiente para que pague, sino que usted solo pagó cuando se da cuenta que si no iba a ser condenado, se iba a transformar la pena de multa en pena de prisión. Usted solo pagó antes de ser intimado de los hechos, a ver si podía evitar el avance de la causa penal. Usted solo pagó en el día de la fecha cuando se encontró frente a esta situación. La reiteración de la conducta esta es otra agravante que habrá de tener en cuenta. En cuarto lugar, su incumplimiento es total. A diferencia de otros casos en los cuales hay incumplimientos parciales, hay el pago de 1 mes, por ahí no se paga durante 2 o 3 meses, o no se paga la cuota total, usted no ha realizado absolutamente nada, ni de
entrega monetaria ni actividades distintas a lo monetario que puedan generar su compromiso como padre, su obligación alimentaria. Usted realizó esta conducta a pesar de el gran estado de vulnerabilidad que se presentaban las víctimas. Los informes que han sido acompañados en esta causa dan cuenta de la situación precaria que se encontraban, no solo en cuanto a los ingresos que recibían, que eran por debajo de la línea de pobreza, sino también de lo precario del trabajo, en el sentido que si se enferma no puede recibir ningún ingreso, si hay un problema de salud es una complicación conseguir remedios y que no alcanzaba el dinero ni siquiera para tener la vivienda en condiciones. De modo tal que usted con su conducta advierte que las víctimas se encuentran en un estado de mucha vulnerabilidad y sin embargo no realizan ninguna conducta debida. Y por otro lado, el resto de las condenas que también usted presenta. Solo encuentro un atenuante en su caso, que es que usted también, esto debo reconocerlo, más allá de que usted infringió su deber como padre alimenticio, usted no tiene trabajo, usted se encuentra en una situación, si se quiere, más bien marginal del empleo, y esto implica que usted debe hacer un esfuerzo para cumplir con la norma. Este es un atenuante que voy a tener presente. Con respecto a cuál es la pena que corresponde en el caso, entiendo que por la cantidad de agravantes que se dan en este caso, debo apartarme del mínimo legal. También tengo presente que el atenuante que he mencionado me impide acercarme al máximo de la escala penal. Siguiendo un autor citado por Patricia Ziffer en el Código Penal comentado de la editorial Hammurabi, una teoría elaborada por Dreher, menciona que una escala penal se trata de una escala penal de gravedad continua y se puede establecer como tres grandes periodos: gravedad mínima, gravedad media y gravedad máxima. Y entiendo que por la atenuante que se da en este caso, pero con la cantidad de agravantes que hay, debo ubicarme en el medio de la escala penal. Como la escala penal tiene de 1 mes a 24 meses, si yo divido la escala penal en tres grandes bloques, debería ubicarme entonces en el bloque que parte desde los 8 meses. Esa es la razón por la cual la sanción a imponer en este caso de efectivo cumplimiento va a ser de 8 meses. Me parece que es la pena ajustada al caso en base a la teoría que acabo de mencionar. Por último, para dar un argumento más de por qué habré de descartar, como dije antes, la pena de multa, es que usted no ha mostrado ninguna pretensión de pagar en ningún momento, y lejos de compartir la postura en este caso con la defensa respecto de si usted sufre un encierro no va a poder pagar alimentos, lo cierto es que usted no ha pagado alimentos en ningún momento, razón por la cual esto no perjudica en manera alguna a las víctimas, entiendo yo, sino que al contrario, ya que usted no ha pagado, lo que hace es reconocer el derecho de las víctimas, al menos del Estado, respecto de su responsabilidad. Y por otro lado, la pena de prisión, no debo dejar de mencionarlo, cuando se hace efectiva, usted puede realizar trabajos y esos trabajos sí generarían por primera vez un ingreso para las víctimas, en este caso, para las menores Carolina y Tiziana. Claro que es un importe menor, pero no deja de ser un importe. Con respecto a la reparación integral del caso, si bien es cierto que la víctima no fue interrogada sobre la reparación integral, voy a hacer lugar a la reparación integral conforme lo permite el artículo 29 del Código Penal, porque entiendo que en este caso, en esta situación, al menos tener el reconocimiento del derecho es un punto favorable. Y advierto que usted tenía en su momento fijada un convenio privado de alimentos de fecha 13 de octubre del 2019 de 3.000, no es de 2019, tengo mal anotado acá. Esto es del 2018. 17, el convenio de 3.000. Bien, muchas gracias, perdón. Rectifico el dato. Se trata de un convenio de alimentos del 13 de octubre del 2017 de 3.000 pesos, precisamente el convenio firmado y que no se pagó salvo una cuota, previo a que se llegue a la primer condena de alimentos que usted recibió. Razón por la cual voy a tomar en cuenta cuánto es la cuota alimentaria que se había fijado durante el transcurso de esta causa. Luego
se fijó una obligación de pago por el juzgado número 24 que instruyó esta investigación, que fue el juez de garantías en este caso, de 5.000 pesos, que fue ratificada por la Cámara en fecha 3 de diciembre del 2019. De modo tal que voy a tomar como pauta de reparación integral los 3.000 pesos fijados como pauta alimentaria desde enero del 2019 hasta noviembre del 2019, y en diciembre del 2019 ya subo el importe a 5.000 pesos, que es lo que se había pactado provisoriamente. Esto da un importe de 38.000 pesos por el año 2019. Con respecto al 2020 son 12 cuotas de 5.000 pesos ya, que da un total de 60.000 pesos. Y con respecto al 2021 mantenemos enero, febrero y marzo 5.000 pesos, son 15.000. Esto da un total de 113.000 pesos, más los intereses que correspondan, porque son montos que no están actualizados. Con respecto a los pagos, como ha efectuado en su momento un pago de 3.000 pesos, que se hizo precisamente el día de la intimación de los hechos, el 12 de abril del 2019, y en el día del juicio, el 23 de marzo del 2021, paradójicamente también el mismo día, 5.000 pesos, esto reduce 8.000 pesos de lo ya abonado, razón por la cual el monto total, descontado los parciales, es de 105.000 pesos, más los intereses que correspondan al momento de practicarse una liquidación y actualizar el monto respectivo. Lo último para mencionar y reiterar que usted, revisando sus antecedentes condenatorios, ya sufrió una condena por el Tribunal Oral Criminal 26 de fecha de 6 meses de prisión del 2009, pero que no cumplió porque se sustituyó por la realización de 1.044 horas de tareas de utilidad pública. Que luego usted sufrió una nueva condena el 1 de julio del 2015 dictada por el Tribunal Oral Criminal número 29, la primera por 2 hechos de robo. Esta fue de 6 meses de prisión y costas, también por un robo simple, que también se sustituyó por 1.056 horas de tareas comunitarias, que desconozco si usted las cumplió o no, porque lo que me informan del Juzgado de Ejecución Penal es que se tuvo por vencido el plazo para la realización de las tareas comunitarias y se archivó el legajo. Esto quiere decir, tal vez lo cumplió, tal vez no, yo lo desconozco. Pero lo cierto es que tuvo de parte del Estado la aplicación de sanciones con menor contenido de violencia, esto es, con la posibilidad de que usted haga tareas comunitarias para evitar la prisión. Y tuvo concretamente 3 hechos por los cuales fue condenado. En cuarto lugar, usted tuvo la condena que mencioné del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 16, que le sancionó la multa de 12.000 pesos en concepto de indemnización, y sin embargo, una vez que se archivó el caso en marzo del 2019, usted nuevamente se encuentra por fuera del marco legal, omitiendo nuevamente prestar los medios indispensables. Estos son los motivos que me persuaden de que en este caso no queda otra que el reconocimiento del derecho de la víctima, de Carolina Estefanía y de Tiziana Indira, representados de alguna manera en este acto por su madre, por María Silvina Chiosone, el reconocimiento del derecho, el reconocimiento de la razón, el reconocimiento de la verdad de estos hechos, y por otro lado, al no haber ningún espíritu suyo, en este caso, de haber intentado solucionar el conflicto, no queda otra que la aplicación de una pena de prisión. En síntesis, y para concluir, voy a leer la parte dispositiva, que es la siguiente. Por todos los argumentos que acabo de exponer, entonces, lo que resuelvo es lo siguiente: condenarlo a usted, Federico Pascual Ramos, cuyas demás condiciones personales obran en autos, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, a la pena de 8 meses de prisión de efectivo cumplimiento más las costas del proceso. Artículos 5, 26 y 27, 29, inciso tercero, 45 del Código Penal, artículo primero de la Ley 13.944, artículos 260, 263, 354, 355 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo lugar, no hacer lugar al pedido de detención domiciliario ni de exención de prisión efectuado por la defensa del señor Ramos, de usted Ramos y de su defensora, artículo 10 del Código Penal, a contrario censo, y artículo 203 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto tercero, una vez que la presente decisión se encuentra en condiciones de ser ejecutada, intimar a Federico Pascual Ramos a que se presente en el término de 5 días
en la sede de este Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 6, Cito en Beruti 3345, piso cuarto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de cumplir con la detención ordenada bajo apercibimiento de ser trasladado por la fuerza pública. Artículo 324 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuarto, fijar como monto de indemnización del daño causado la suma de 108.000 pesos con más los intereses. Perdón, estoy diciendo bien el importe. Segundito, ya lo chequeo. Perdón, me rectifico. De 105.000 pesos con más los intereses que pudieran corresponder, cuyo pago deberá realizarse en la cuenta de la anunciante María Silvina Chiosone, en representación de sus hijas menores, Tiziana Indira y de Carolina Estefanía Ramos. Se detalla el CBU, que usted ya lo conoce porque ha efectuado un pago en el día de la fecha, y una vez que la presente decisión se encuentra en condiciones de ser ejecutada. Artículo 29, inciso segundo del Código Penal. Punto 5. Dar intervención, como lo pidió el asesor tutelar en esta audiencia, la asesoría tutelar número 1, atento al posible cuadro de adicción de sustancias psicotrópicas por parte de Federico Pascual Ramos. 6. Firme que sea practicar las comunicaciones correspondientes. Esto es todo lo que resuelvo. Las partes quedan notificadas. Los argumentos son los que acabo de exponer. En el día de la fecha vamos a entregar el video respectivo por los posibles recursos que quieran eventualmente interponer. El acta estará lista en unos días más, pero los plazos, quiero que quede claro, empiezan a correr desde hoy porque la sentencia es íntegramente oral. ¿Sí? ¿Queda alguna petición, Fiscalía? Sí, una consulta, doctor. Sí. Lo pensaba hacer yo, pero quizás de juez a juez es mejor. Quería, en base a lo que dijo María Silvina sobre la posición de Carolina, la hija mayor, en cuanto a que ella quiere tener vínculo con la familia paterna, no así Tiziana, por lo menos en términos de la mamá, a mí me parecería bueno, si a usted le parece que corresponde, si le envía una notificación al juzgado civil que intervino todo este tiempo en el caso, para que tomen conocimiento de lo que les pasa a Carolina y a Tiziana, que son las protagonistas principales de esta historia, y sobre todo porque en el juzgado civil nunca se hizo el informe de evaluación de interacción familiar y las niñas nunca fueron escuchadas. Entonces me parecería muy importante que en civil sean escuchadas. Si le parece bien, enviar una comunicación a civil por las chicas. Bien, lo pasaré a estudiar ese tema. Okay. ¿Sí? Lo paso a estudiar respecto a las comunicaciones a civil también. ¿Sí? Bien. ¿Asesoría tutelar? Sí, no tengo nada más que adherir. Realmente me parece que más allá del conflicto que nos trajo hasta acá, hay otra situación que sigue, así como el señor Ramos va a seguir siendo el papá de ambas niñas hasta, digamos, por el resto de sus vidas, de la suya y de la de las niñas, con lo que eso implica, la subsistencia de las obligaciones, pero por otro lado también están los deseos de ambas niñas, tal como lo expresó la señora fiscal, así que no tengo más que... Bien, pasaré a estudiar ese punto por fuera de esta decisión. ¿Sí? Bien. Bien, ¿la defensa algún otro planteo? Señor Ramos, ¿comprendió lo que resolví? Bien, entonces con esto doy por concluida la audiencia. Sí, sí, la escucho, perdón. Disculpe, señor juez, me gustaría que suba al 5º piso a conocer a mis hijas, que lo tienen como muy en otro nivel. Si usted es tan amable y me disculpe el atrevimiento, las podría ir a conocer. Bien, bien, con esto ahora lo conversamos. Doy por cerrada la audiencia, doy por cerrada mi participación por ahora en este caso. Bien.